¿Empieza el calor y queremos tener a punto nuestro aire acondicionado? En este vídeo te enseñaré a cómo hacer el mantenimiento de nuestro equipo de aire acondicionado. Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Empieza el calor y queremos tener nuestros aires acondicionados preparados y listos para tenerlos en marcha. Para un buen funcionamiento de nuestro aire acondicionado tendremos que hacer varias cosas. Lo primero será hacer una limpieza de nuestros filtros. Para acceder a los filtros tendremos que abrir la tapa de nuestro split. Esta tapa se abre desde los laterales, tiene 2 clics y también tiene un tercer clic en el centro. Con el aire acondicionado apagado estiraremos con cuidado hacia arriba y abriremos la tapa. La tapa esta tiene una posición donde ella misma se aguanta abierta. De esta manera nos facilita el trabajo. Y aquí dentro es donde están nuestros filtros del aire acondicionado. Estos se encargan de evitar que entre polvo y suciedad en nuestro aleteado de aluminio. Para quitar estos filtros de aire acondicionado tendremos una pestañita donde podremos coger con la mano y estirar hacia arriba para sacar las pequeñas pestañitas que quedan dentro de la tapa de plástico. No cuesta demasiado ya que está puesto, sencillamente es estirar hacia arriba. Cuando salgan las pestañitas empezaremos a estirar hacia abajo y nuestro filtro quedará completamente fuera. Normalmente los aires acondicionados traen 2 filtros, así que quitaremos los 2 para su limpieza. Los filtros los limpiaremos con agua, en nuestro caso los limpiaremos con una manguera, pero también los podemos limpiar en nuestras duchas, fregaderos de la cocina o donde tengamos un grifo con agua. Como vemos, nuestros filtros no tienen demasiada suciedad, pero depende de donde tengas instalado tu máquina, se ensuciarán bastante más. Por ejemplo, si tenemos el aire acondicionado instalado, donde tendemos ropa, fumamos, cocinamos, los filtros quedarán bastante más sucios de lo que se ve. Y si la verdad es que lo tenemos bastante más sucios como lo que vemos, es recomendable utilizar algún jabón para su limpieza y frotarlo si es necesario. Si el aire acondicionado que tenemos es bastante viejo y tiene tiempo, hay que ir con cuidado, porque son plásticos bastante finos y se resecan con el tiempo y pueden partirse. En la máquina interior, es decir, en el split, veremos nuestro aleteado de aluminio. Hay que tener cuidado con esto, y si no hemos limpiado los filtros en un tiempo, puede que estén sucios. Este aleteado no se puede chafar, y es un poco delicado. Por dentro de este aleteado de aluminio pasa una tubería y hace un serpentín frío. Recoge el aire de nuestra estancia y lo hace pasar por este serpentín y lo enfría, por eso tenemos aire frío. Así que si tenemos nuestro aleteado de aluminio sucio de porquería, lo limpiaremos con cuidado con un pincel de pintor. Mojaremos el pincel con agua y de arriba abajo iremos dándole. Nunca haremos de izquierda a derecha, siempre de arriba abajo, para no chafar el aleteado de aluminio. Lo próximo que tendremos que hacer para mantener nuestro aire acondicionado en perfectas condiciones es en nuestro split. Este split, normalmente, nuestra máquina interior, o llamado split también, tira agua en verano y es de la condensación que genera. Y necesitaremos un desagüe. En nuestro caso, como no tenemos desagüe, usamos una bomba de aire acondicionado. Esta bombita es muy recomendable si no tenemos desagüe cerca. Sirve para expulsar el agua y llevarla a otra distancia. Muchas veces utilizamos una botella y hay que estar controlando de que no se desborde. Esta bombita va muy bien si no tenemos desagüe cerca porque es capaz de llevar el agua que genera nuestro aire acondicionado a cualquier otro punto. Esta bombita tiene 2 pegas. Uno, que es un poco ruidosa y si la tenemos que instalar es mejor instalarla en zonas de techos falsos y aislarla bastante para que no haga ruido. Y 2, es que requiere un mantenimiento anual. ¿Y por qué? Y el mantenimiento lo vamos a realizar ahora para que lo veáis. Y no es demasiado complicado, pero sí que es necesario hacerlo. Esta bombita tiene una boya y lo que hace es cuando se levanta la boya, sube y da la señal a la bomba y esta expulsa el agua. Bien, pues esta boya es el aro este que vemos negro. Muchas veces se queda enganchada en la parte interior. Esto pasa porque el agua que genera en nuestro aire acondicionado hace una especie de lodo y hace que se enganche la bollita una vez se seca. Como vamos a estar todo el invierno sin usar esta bombita, el agua se evapora y se seca y hace que se quede enganchado en la parte de plástico de abajo del todo. Y cuando queremos ponerla en marcha,
Se queda enganchada, sube el nivel del agua y no funciona. Esto, si llega a pasar y no nos damos cuenta, nuestro aire acondicionado empezará a expulsar agua fría por donde sale el aire y puede ocasionar desperfectos en nuestro hogar. Así que por eso hay que hacerle un mantenimiento casi obligatorio cada año. Si se nos queda enganchada la boya, la desengancharemos con unos golpecitos con el dedo en el plástico. Y con esto concluiremos el mantenimiento de nuestra máquina de aire acondicionado interior o split. Ahora queda hacer el mantenimiento de nuestro aire acondicionado de nuestra máquina exterior. Esta es bastante más sencilla de hacer, ya que solo tendremos que quitarle el polvo en el aleteado de aluminio. Esta máquina está en el exterior y en esta zona aspira aire y muchas veces se nos pone porquería, como hojas de árboles o incluso plumas de pájaros. Sí, que lo que haremos será limpiar la zona quitando la porquería que tengamos. Y después hay que quitar el polvo que tiene. Lo haremos con un pincel y agua. Y siempre con la dirección de arriba a abajo para no doblar nuestro aleteado. Una vez ya hayamos completado nuestra limpieza de la máquina exterior, nuestros filtros del split interior ya estarán secos. Los colocaremos dentro. Es bastante fácil, solo tenemos que encararlo al carril y cuando lo tengamos puesto colocaremos las pestañitas que trae dentro de la carcasa. Y esto es todo. Si te ha servido de ayuda, no olvides a suscribirte al canal para más. Un saludo y hasta la próxima.